qué gusto saludarles en esta hermosa oportunidad que el Señor nos regala. Tenemos el privilegio de compartir con ustedes estas buenas noticias, donde hoy pues iniciamos como la Iglesia de la Kennedy con este nuevo proyecto que es el estudio semanal de la lección de escuela sabática. Y hoy tengo el privilegio de compartir cámaras con nuestra hermana Ingrid. Qué gusto saludarle. Un placer, pastor. Gracias. Será una bendición que compartamos un escrito está. Amén. Para que podamos fortalecernos en la misión. Amén. Y que pues todos los corazones estemos dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda. Muchísimas gracias por estarnos aquí acompañando, y a usted pues queremos invitarle a que semanalmente esté pendiente de las páginas o de las redes sociales de nuestra iglesia, Iglesia Adventista La Kennedy, donde los domingos en las primeras horas de la mañana estaremos compartiendo con ustedes este hermoso estudio, la lección de escuela sabática. De igual forma pues queremos extenderle nuestro agradecimiento a el equipo de producción de la Iglesia Adventista de la Kennedy, Fuerza Joven. Amén. Nuevas ideas, nuevos proyectos, y agradecerles a ellos y bendecirlos por este hermoso ministerio. Amén. De igual forma saludamos a nuestros hermanos que nos estarán viendo en la transmisión por las páginas o redes sociales de la Unión Hondureña, las páginas de Hot Media Honduras. Así que iniciamos. Sí, pastor. ¿Le gustaría que tengamos una oración? Y claro que sí. Nos dirige, por favor. Claro. Padre bueno, que estás en el cielo, es nuestro privilegio presentar el estudio de esta palabra. Ayúdanos y envía tu Santo Espíritu para que podamos llegar a los corazones, podamos impresionarlos, pero sobre todo impregnarnos del valor de tu gracia y de tu favor. Gracias por escuchar esta oración, porque lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Nos encontramos con la lección número 5. La lección número 5 lleva como título Brillar como luces en la noche. Es impresionante el contenido, el estudio de esta semana, mi querida hermana, donde hemos aprendido el gran desafío y responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Amén. ¿Qué le impresionó a usted de este título? Bueno, el versículo de memoria creo que es un versículo de oro, y es nuestro privilegio abrir la santa palabra en el libro de Filipenses, el capítulo 2, y los versículos 14 y 15 que dice: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Es extraordinario recordar cómo en el pasado el Señor les hizo hincapié al pueblo de Israel que la obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y su inteligencia ante las naciones. Amén. Y entonces ahí comienza el imperativo de ser luces, ser lumbreras en la noche, en medio de la noche. Cuando en el libro de Deuteronomio se dice: qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Cuando siglos más tarde Jesús se autodenomina: yo soy la luz del mundo. Y luego a nuestra generación el Señor nos dice que nosotros también somos luz en el mundo. Ahora la pregunta del millón, pastor, es: ¿cómo podemos ser la luz? ¿Cuál es el secreto para ser lumbreras en medio de la noche? Interesante pregunta, y quiero responderla en cómo el autor de la lección, el enfoque que le da, no habla en sí del mundo en general, que es un mundo oscuro, lleno de problemas, lleno de desafíos, sino en mi mundo personal, en medio de mis pruebas, en medio de mis luchas, cómo en mi vida oscura, incierta, puedo ser una luz. Y es exactamente el tema central de la lección de esta semana,
donde nos enseña que la vida cristiana auténtica, recalco, la vida cristiana auténtica, implica cooperar activamente con Dios, brillando en un mundo oscuro mediante la integridad, mediante el sacrificio vivo y el servicio abnegado. Es impresionante cómo el autor apela a que cada uno de nosotros debemos de ser esa luz. Y en los pequeños detalles, ¿verdad? Porque el versículo dice claramente, hagan todo sin queja. Correcto. Ni discusión. Correcto. Quiere decir que allí comienza a mostrarse nuestra luz. Ah, sí, claro. En nuestras actitudes, en nuestras reacciones, en cómo yo me comporto, empieza nuestra luz a manifestarse. Es interesante esa palabra integridad. ¿Qué es ser íntegro? Es ser una persona de una sola pieza, intachable, tanto en mi vida privada como también en mi vida pública. O sea, no tiene que haber esa doble personalidad, sino no ser como las olas del mar, que dice la misma Biblia, que vamos, que venimos, que muchas veces actuamos según las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Ahora, hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo vivir una fe activa que no solo represente mi salvación, sino que también que trabaje en un desarrollo brillando con integridad y sacrificio en una cultura perversa? Bueno, debemos mostrar lo que ha producido la salvación en nosotros, los frutos. Correcto. Sabemos que la salvación es por fe, es un atributo divino, el Señor nos lo regaló, es un regalo. Igual que la misma fe, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos nacido, valga la redundancia, a un nuevo nacimiento. Correcto. Y ese nuevo nacimiento debe traer en nosotros las obras, que es importante señalar que no nos salvan. Así es. Pero sí muestran la gloria de Dios en nuestra vida y alcanzan a otros como luz en medio de este mundo de tinieblas. Es como nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios el que actúa en nosotros, dándonos ese poder para elegir lo correcto, para hacer lo correcto, para resistir a la tentación. Y es realmente mostrando lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque si no hay fruto, entonces los demás no van a ver que hay un proceso de salvación que se ha hecho real dentro de nosotros. Totalmente. Y a ti que nos estás acompañando, que nos estás viendo en este momento, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Apagada o encendida? Y quiero poner dos ejemplos. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si mi lámpara está brillando o en verdad está apagada? Hay un termómetro, por supuesto. Número 1, cuando mi lámpara está apagada, mi fe es pasiva. ¿Y cómo reflejo de que mi fe es pasiva? El texto bíblico, el texto de la lección nos dice que nosotros no debemos de quejarnos. Así es. Y cuando mi fe es pasiva, tengo una mentalidad que espero que Dios haga todo por mí. Y además quejumbrosa. ¿Sabe que la señora Elena de White dice que el espíritu quejumbroso niega la fe? Exacto. ¿Verdad? Así es que a la luz de ese versículo y acompañamiento del espíritu de profecía, nos llama a que debemos tener un espíritu agradecido. Amén. ¿Verdad? No un espíritu de queja, no correcto. Un espíritu quejumbroso, discusión permanente, ya sea por algo bueno, ya sea por algo malo, ¿verdad? Debemos de tener siempre ese espíritu equitativo, ecuánime, equilibrado, que solo el Espíritu de Dios lo puede dar. ¿Por qué entonces Pablo, pastor, les decía a los filipenses que se ocuparan con temor y temblor de su salvación? ¿Por qué? Si la salvación ellos ya la habían obtenido.
Entonces, ¿por qué ocuparse? Eso significa que tenemos que cuidar Exacto. esos aspectos, ¿verdad? Exacto. Ese aspecto de la queja, Ujú. el aspecto de la disensión, de la Correcto. confrontación. Ujú. A veces por pequeñas cosas llegamos a situaciones muy difíciles, Correcto. ¿verdad? Entonces, el cuidar con temor y temblor de la salvación es cuidar las avenidas del alma y Sin cuidar duda. esos detalles para mantenernos como lumbreras en medio de la noche. Correcto. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo mi lámpara encendida o mi luz efectiva? Dice que mi mentalidad va a ser cooperar con Dios que obra en mí. Amén. ¿Y cuál va a ser mi acción? Va a ser integridad. Voy a estar dispuesto a sacrificarme, tal como la lección hace referencia de algunos personajes, y servicio. Y como resultado, la luz será resplandeciente en la noche. Así es. Hay un contraste que nosotros podemos encontrarlo en la lección, hermoso, ¿verdad? Y es que hay una diferencia marcada cuando nosotros estamos alejados de las luces de la ciudad, ¿verdad? Cuando hay una noche oscura y nosotros salimos a contemplar el firmamento, podemos ver cómo las estrellas brillan, Exacto. ¿verdad? Entonces, ese es el contraste entre los hijos de Dios, que tenemos la luz encendida, ¿verdad? Y el ambiente en el mundo que estamos viviendo, que es un ambiente de oscuridad. Sí. Y como bien dice el versículo, es un lugar en donde la generación se ha vuelto perversa, se ha vuelto torcida. Y entonces es allí donde nosotros tenemos que brillar como las estrellas en la noche, ¿verdad? Que es tan obvio que usted sale y puede quedarse perplejo ante el titileo de las estrellas en el firmamento. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado, pastor, porque hay luces artificiales. Exacto. Que pueden confundirse con la verdadera luz, ¿verdad? Sí. Luces artificiales de ideas que son escépticas, no son una escrito está. Tenemos que tener cuidado con esas prácticas mundanas que a veces creemos que están bien, pero hay un hilo tan fino que no lo percibimos cuando el Espíritu de Dios no mora en nosotros, cuando esa comunión con Jesús la hemos descuidado. Y tenemos que tener cuidado porque a veces la luz nuestra puede desvanecerse cuando perdemos esa comunión con el Santo Espíritu de Dios. Totalmente. Ahora, queremos, a la luz de la lección, compartir contigo algunas prácticas que podemos aprender, que podemos poner en práctica y que nos ayudarán a tener una vida de santificación, una vida de servicio al sacrificio y sobre todo un liderazgo fiel. Y el primer punto, número 1, es, valga la redundancia, cooperar con Dios. Amén. En Él pues mana la vida, de Él depende todo. No olvidemos que somos sus criaturas, que somos la niña de sus ojos. Pero sin embargo, Él desea que cada uno de nosotros cooperemos, porque entre más cerca estemos, pues esa luz, los frutos del Espíritu Santo se reflejarán más en nuestra vida. Y como resultado de ello, pues tendremos una salvación o una vida más feliz, más comprometida, porque Dios es el que produce, como dice la misma Biblia, el querer como el hacer. Su buena voluntad. Su buena voluntad. Muy bien. No es una salvación por obras, tal como lo mencionaba, sino que es una sociedad divino-humano donde la pasividad no tiene lugar. Así es. Tenemos que trabajar en conjunto con el Señor. La lección dice claramente que la luz y el poder del cielo están disponibles para sus hijos. Entonces, al alcance de todos. Así es. Qué hermoso saber que usted tiene esas dos armas para trabajar en cooperación con el cielo. No esperemos que el Señor lo haga todo. Dios es todopoderoso y Él puede hacerlo. Con un chasquido de dedos,
Él puede transformar los corazones, pero Él Solo desea, habla. así es, Él desea que nosotros seamos luces en la oscuridad. Él nos manda que seamos intachables, que seamos irreprochables, que seamos personas inocentes acerca del mal. Me encanta eso que dice el Salmo 101:3. No pondré ante mis ojos cosa injusta. A veces estamos exponiéndonos a las redes sociales, a los medios televisivos, al cine, a muchas lecturas, ¿verdad? Que nos hacen opacar nuestra luz. Exactamente. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a que permanezcamos asidos de la palabra de vida. El objetivo es que nosotros seamos luces en el mundo, pastor. Seamos sus colaboradores, claramente. No tenemos que esperar que Dios lo haga todo. Él lo puede hacer. Sin duda. Pero es nuestro privilegio. Él nos ha llamado a ser lumbreras. Él cree, Él espera y Él confía en nosotros. Amén. Y cuando nosotros formamos parte de su equipo, parte de sus colaboradores, pues erradica una cosa en cada uno de los seres humanos. Erradicamos la queja. Así es. Porque ese es uno de los factores que hoy está destruyendo a la sociedad. Nos quejamos de cualquier cosa. Por todo. Si llueve nos quejamos, si hace sol nos quejamos. O sea, y esto no es nuevo, ¿sabes? Sí. Y el espíritu, fíjese que el espíritu contrario a la queja es el espíritu de gratitud. Algunos influencers o personas que lanzan expresiones, a veces nosotros no las valoramos, pero dice, si tú te quejas, la vida te dará motivos para seguirte quejando. Correcto. Y si eres agradecido, la vida te va a seguir dando motivos para agradecer, ¿verdad? Yo creo que en este caso nosotros tenemos que revisar cuáles son las áreas de nuestra vida que están contaminadas y que están opacando esa luz. Porque qué hermoso es exponerse a una luz LED, ¿verdad? A una luz blanca que ilumina todo el entorno donde usted está. Pero cuando la luz es opaca, aún sus ojos tienden a esforzarse para ver si eso no es lo que usted está viendo, ¿verdad? Así es que el Señor nos llama a que seamos lumbreras de ese tipo, tan claras, tan transparentes y sin contaminación, para que podamos llegar al corazón de otros. Sin duda, la queja, queridos, apaga la luz. Brillamos por contraste. Y es ahí donde quiero que apliquemos algo a nuestra vida. Haré un ayuno de quejas esta semana. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué te parece? ¡Uy! Eso es extraordinario. Sí, fíjese que quiero decirle un paréntesis, que yo ayuno del teléfono, del WhatsApp. Porque a veces eso es un poco... Es desconectarse del mundo. Desconectarse. Y el ayuno es un reto para las personas que nos están viendo. Sí. Hermanos, amigos, es bueno que ayunemos de la queja. Es bueno que ayunemos del enojo, que ayunemos de la discusión. Hágalo evidente. En la psicología hay una terapia que se llama la terapia cognitiva, pastor. Y es hacer consciente esa situación negativa que me hace a mí sentirme mal, ¿verdad? Así es que este es un reto hermoso para esta semana, ¿verdad? Ayunemos de la discusión, ayunemos de la queja, del enojo, del fastidio, de los momentos malos. Hay motivos para quejarse. Montones. Solo es que usted salga a la calle o se levante de la cama y ya comienza la queja. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo qué herramienta vamos a utilizar para ayunar de la queja? ¿Cómo vamos a suplir eso? En vez de quejarnos, pues hay que reemplazar la murmuración con gratitud. Amén. Y resplandecer en mi entorno, o sea, ser diferente y que la gente diga, que mis compañeros de trabajo, que mis amigos, que mi familia, que mi esposo, que mi esposa, que mis... ¿Y qué le pasa? No, estoy ayunando hoy. ¿De qué? De la queja. Hay un programa de 40 días de ayuno, ¿sabe? Y dentro de esos programas está ayunar del teléfono, tal como usted lo hace un día, ayunar de bebidas azucaradas, y hay tantas cosas. O sea, son hábitos que nos ayudarían
para ver la vida desde otro punto de vista. Así es. Y ser luz, Claro, porque ese es el objetivo. todo, La sobre lección todo. nos enseña que debemos de ser como Ujú. luces en la noche. Fíjese que este es un imperativo. Ujú. La lección dice brillar como luces en la noche, Correcto. ¿verdad? Así es que tenemos que hacerlo, y todo aquello que entorpezca ese proceso, que es un proceso que el Señor nos llama, ¿verdad? Porque lo hizo en el pasado con el pueblo. Así es. Jesús fue mencionado como luz y nos llama a nosotros ser luz. Entonces tenemos que ir quitando esas escorias del camino que Ujú. entorpecen el mandato divino Así de es. ser lumbreras en esta generación. Así es. Ahora bien, otra invitación que la lección nos está dando es que debemos de hacer sacrificios gozosos. Amén. ¿A qué nos está invitando la lección? Estar dispuestos a sacrificarnos gozosamente por la fe de otros. Amén. Cuando nosotros leemos ahí en la lección y estudiamos cómo algunos personajes sacrificaban y ellos lo hacían con un gozo. Pablo, por ejemplo, cuando él escribe estas cartas que estamos estudiando este trimestre, Filipenses, él no estaba plácidamente allá en la playa, no estaba de vacaciones, no, él estaba en una condición Preso. que ninguno de nosotros quisiéramos estar, presos. Así es. ¿Motivo? Pues por Por la fe. la fe. Pero él lo hacía como gozoso, lo hacía feliz. Y ese debe de ser una de las características o cualidades de nosotros los seres humanos. ¿Sabes, mi querida? Que yo he llegado a una loca conclusión. Ajá. Que entre más tiempo llevamos de estar en la iglesia o más años vamos acumulando, pues más interesantes nos volvemos. Menos pacientes, menos amorosos, menos se reflejan en mi vida los frutos del Espíritu Santo, cuando debiese de ser A la inversa. lo contrario. Así es. Otro de los puntos es el carácter probado. Valorar el carácter aprobado y la lealtad en el servicio cristiano. Amén. Timoteo destaca por su interés sincero en otros y no busca lo suyo, y por su carácter probado. La lealtad, el desinterés son marcas del verdadero liderazgo. Ahora bien, en medio de esto, Timoteo es uno de los personajes del Nuevo Testamento, que jugaron un papel trascendental, a quien Pablo lo hizo su colaborador muy cercano. Así es. Ahora bien, ¿cómo este ejemplo lo podemos aplicar a nuestra vida? Número 1, valoro líderes de carácter probado. Me pregunto, ¿soy un Timoteo? ¿Puedo confiar en mi interés genuino? Y queremos ir terminando la lección, el estudio de la lección de esta semana. Y queremos hacerte algunos desafíos, algunas aplicaciones personales. Número 1, pregúntate a ti, ¿estoy ocupándome de mi salvación activamente o vivo una fe pasiva? Con temor y temblor. Sí, sin queja. Número 2, ¿qué área de mi vida está siendo opacada por la queja constante? Número 3, ¿estoy dispuesto a ser derramado como ofrenda para el bien espiritual de otros? Número 4, ¿busco el mío propio o me interesa sinceramente lo que Cristo Jesús necesita? Por lo tanto, que Dios nos ayude a que cada día podamos ser luz. ¿Cuál sería la invitación que nos haría en esta oportunidad? Bueno, yo quisiera pues que no subestimáramos el detalle del carácter aprobado de Timoteo como colaborador de Pablo, ¿verdad? Un hombre que fue sacrificado, que fue
unánime en la misión, en la visión y en el amor que tenía Pablo para los filipenses, ¿verdad? Y que él fue aprobado a través de situaciones difíciles, sí. Porque a nosotros se nos llama, pastor, a sacrificarnos, pero ¿cuál es el sacrificio? Quizás un sábado de tarde, ir a visitar a algunas personas que están en enfermedad, en la cárcel, o que no tienen el alimento necesario, o que necesitamos ir a compartir la palabra, orar, tenemos quizás otros planes y dicen, ¿qué es este sacrificio? Tengo que sacrificarme. Si Pablo lo hacía en la cárcel, imagínense para nosotros que no estamos presos en una cárcel física, ¿verdad? Pero a veces presos en nuestras propias pasiones, sí. Y en nuestras propias ocupaciones, que lo que el Señor nos llama es a romper eso, si se puede llamar, sí. Sacrificio, y recordar que las dificultades y las molestias que tenemos en este caminar y que estamos enfrentando quizás cada día, debemos ponerlas a un lado y ser como Pablo, como Timoteo y como Epafrodito, que no me gustaría que termináramos sin hablar de él, claro. ¿Verdad? Para terminar, quizás podríamos sellar con este trabajo hermoso de Epafrodito, y recordemos en la historia que fue enviado para aliviar los dolores de Pablo y satisfacer las necesidades mientras él estaba preso, ¿verdad? Y ahí Pablo lo envía nuevamente a los filipenses para decirles que él está bien, ¿verdad? Que lo reciban con amor, que lo reciban con gozo, porque este hombre ha cuidado de él. Y creo que este es un llamado especial como lumbreras en esta oscuridad y aún en la iglesia, que debemos de cuidar de los epafroditos, sí. Esas personas que alivian el dolor de otros. Correcto. Esas personas que se convierten en héroes. Exactamente, que van y apoyan y aman y llevan quizás las ayudas de unos hermanos a ellos, ¿verdad? En busca de alivio y en busca de que su corazón sea fortalecido. Sí. Creo, pastor, que esta lección es una lección sumamente edificante. Invitamos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de este proyecto hermoso del repaso de la lección de escuela sabática, que nos apeguemos a lo que nos dice la palabra. Amén. ¿Verdad? La palabra es palabra de vida y debemos comerla cada día, alimentarnos de ella para edificarnos y ser obedientes, para que ese mismo pensar que en el pasado se le dijo al pueblo de Israel, se diga con nosotros en el Israel moderno. Exacto. Y se diga, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta, porque obedecemos las leyes, porque obedecemos los principios que el Señor establece y porque somos luz para aquellos que están viviendo momentos de oscuridad. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, porque esto es un reto constante. No se olviden el ayuno. Ayune de la queja, sí. Ayune del enojo. Y cuando usted piense o sienta que está quejoso o quejumbroso, cante. Amén. Busque una palabra, ministre a alguien, ore por alguien, llame a alguien, mándele una palabra bonita, sustitúyala y usted verá que de hoy en adelante su luz va a ser más brillante que la de antes. Que Dios nos ayude. Que Dios me los bendiga y gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana en Amén. Un estudio más de la lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga. Amén.